vamos a comenzar orando para luego ya las hermanitas se preparan para el encendido de las velas y ahora les invito a orar. Amén. Bendito y santo de Israel, en esta hora, Padre, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este nuevo Shabbat que tú nos das, Señor, el primer Shabbat de este año 2026. Gracias por cada familia conectada, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, que tu Shalom, como siempre lo hemos visto, venga, Señor, a cada una de nuestras vidas. Que podamos reposar en ti, que podamos descansar en ti, porque esto es el Shabbat. Es una delicia, como veíamos ayer, como la palabra refrigerio está tan conectada con el Shabbat, porque es un descanso, no de lo físico, no es que dejamos las actividades, sino que es un descanso del alma, porque pasamos tantas cosas en la semana y también necesitamos hacer un alto y poder descansar, pero con un silencio que trae bendición, como veíamos la enseñanza de ayer. En esta hora, Padre, te ruego por cada familia que está conectada, te ruego que tu bendición, que tu shalom, que sobrepasa todo entendimiento, venga a cada familia. Oramos por Israel, por Jerusalén, como tú siempre nos mandas a orar. Y en esta hora, Padre, queremos comenzar parte de este Shabbat con tu bendición, por sobre todas las cosas, Padre, y poder entender que esta es una delicia como nos enseña tu palabra. Te damos gracias y todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Que el Eterno les bendiga y mientras ya ahí las hermanitas se preparan, vamos a dar la verajot, el encendido de las velas en esta hora y le vamos a decir al Eterno: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam le'adid nel shel Shabbat. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendice con el encendido de las velas en Shabbat. Y ahí las hermanitas, si se preparan para encender las velitas, para dar comienzo al Shabbat. Vamos a poner la sal para dar la bendición. Sí. Para dar, ahí que el pastor nos va a dar la bendición. Bien, vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamosi lechem miraharet. Bendito eres tú, Yahweh, de nuestro Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. Amén. Comparta ahí su pancito. Estamos en día de Shabbat, un día hermoso, donde si lo llamamos delicia para nosotros, el Padre nos bendice. Ahí está, bien. No. Vamos con la copa. Decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agafen. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. Tomamos. Baruch Hashem para siempre. Vamos a orar por la familia. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos orar por la familia, podemos orar por el padre de casa, por la madre, por el hijo, Señor. Una familia hermosa, Señor, que están en esta noche, Señor, conectados con tu palabra, Señor. Padre, atentos, Señor, a lo que tú les vas a hablar, Padre. En esta hora, Padre, bendice a la familia conectada, Señor. Padre, guárdanos en este año 2026, Padre, que se viene con grandes eventos apocalípticos. Guárdanos que no nos falte nada, Yahweh, nuestro pastor, y nada nos faltará. Guarda a nuestros hijos de toda bacteria, de toda cosa rara que ande en el aire, Padre. Señor, guarda a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, Padre, nuestra familia, que nada ni nada nos falte, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Dios mío, Señor. Bendice, Señor, al padre de familia, Señor, dale sabiduría, Padre, dale trabajo para que pueda sustentar su familia. También a la hermana, Padre, que está sosteniendo también la familia. Dale la sabiduría a la mujer virtuosa, Padre. Mujer virtuosa que le hallará, su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas y el corazón de su marido está confiado en ella. Que así sean las mujeres, las hermanas que están en esta noche, Padre. Que reciban la bendición de Rebeca, Padre.
de Sara, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, en esta noche, Padre, atentos a lo que tú nos vas a hablar. Padre, bendice a todas las familias que están celebrando este hermoso Shabbat, porque sabemos que celebrarlo es bendición. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén, amén. Que el Eterno les bendiga. Hoy nos toca la parashá, vamos a retomar. La parashá que se encuentra ahí en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 47, versículo 28 en adelante. Llega hasta, ¿no es cierto?, Génesis 48, 49, 50, y ahí termina el libro de Génesis, ¿ok? Así que vamos ahí al texto que está en capítulo 47, les di el libro de Génesis, a partir del versículo 28, dice, y vivió Jacob en la tierra de Mizraim, o sea, de Egipto, por 17 años. Vamos a ver por qué 17 años. Por 17 años, y fueron los días de Jacob 147. Amén. El tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte. Así que mandó a llamar a su hijo José, y le dijo, si tú en verdad me amas, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y ejecutarás gracia y verdad hacia mí, y no me sepultarás en Egipto, o sea, en Mizraim. Más bien, cuando duerma con mis padres, me llevarás fuera de Egipto y me sepultarás donde ellos están sepultados. Él respondió, yo haré como tú has dicho. Él dijo, júramelo, y él lo juró. Entonces se apoyó Israel en la cabeza de su cama. Bien. Ahora vemos un poquitito, un resumen, porque nosotros no habíamos estado pasando tanto viendo las parashá, aunque los años anteriores hemos visto todas las parashá de José, hemos explicado muchas veces la parashá, entonces también este tiempo estuvimos, por ejemplo, ayer pasando una enseñanza muy linda, les aconsejo que la vean los que no la vieron, sobre los años en que estamos, cómo son para el Eterno los ciclos. Amén. Entonces, haciendo un poquitito un resumen, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí Jacob, ¿no es cierto? Jacob, en sus últimos días, él ya vive, ¿no es cierto?, los últimos años en Egipto, después de qué? De reencontrarse con su hijo José, como lo veíamos ayer. ¿Se acuerdan cuando veíamos ayer en la historia cómo para él fue como haber recobrado la vida, o sea, haber vuelto a vivir nuevamente? ¿Por qué fueron 17 años los que él vivió en Egipto después de que viene y se reencuentra con su hijo? ¿Por qué? Porque a los 17 años tenía José, cuando él pierde a su hijo y sus hermanos lo dan por muerto. Por eso es que le dejó el Eterno vivir 17 años. Mira, si en el Eterno, hermano, nada es casualidad, ¿ok? Antes de morir, reconoce que sus días están llegando a su fin, o sea, que él ya está a punto de morir. Y hace que José jure realmente, ¿no es cierto?, que no lo va a enterrar en Egipto. Era lo único que él pedía, no ser enterrado en Egipto. Al contrario, ¿cierto? Él quiere que lo lleve junto a su padre. Lo otro que vemos en esta parashá, la bendición que él le da a Efraín y Manasés, y esto ya me lo voy a pasar, no lo vamos a leer, sino que un poquito esto lo vamos a pasar, lo vamos a enseñar acá ya resumido. Cuando ya está a punto de morir, él ya estaba cieguito, él ya no veía. Cuando él le pide que le traiga a Efraín y a Manasés, él pone sus manos. Y la mano derecha siempre iba sobre el primogénito, la mano izquierda acá. Entonces, ¿qué hace él? Él cruza sus manos, ¿no es cierto? A Efraín era el menor, o sea, le correspondía su mano sobre Manasés, pero él la mano derecha la lleva sobre el menor. Entonces, aquí se hace, y él al poner las manos y dar la bendición, se hace lo que nosotros conocemos como una cruz.
¿Por qué? Porque aquí se está dando un evento profético, que en Efraín serían bendecidas todas las familias de la tierra. Si usted lee todos estos capítulos hasta el 50, donde entre hoy, mañana, ¿no es cierto?, que usted pueda leer, va a poder entender que cuando él da esa bendición, y él reconoce a Efraín y le dice, y le da una bendición que sobre él iba a recaer. También sobre Manasés, también hay una bendición. Pero la bendición que iba a recaer sobre Efraín iba a ser sobre, y le dice Jacob que iba a ser sobre Goyim en la tierra. ¿Qué es lo que son Goyim? Sobre los gentiles, que iban a ser parte de un pueblo. Y él los ve como peces en la arena. Y si usted entiende, los peces no están en la arena, los peces están en el agua, los peces están en el mar. Pero ¿por qué los ve? Y ahí está la conexión que se da en el Bri Arashá, como Nuevo Testamento, cuando Yeshua le dice a Pedro y a sus discípulos que él los haría pescadores de hombres. Y ahí tú ves la conexión, porque todo lo que está ocurriendo aquí es profético, todo es tipo y figura de lo que iba a suceder cuando nuestro Mesías viniera aquí a la tierra. Entonces, esta bendición que aquí le da a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, colocándolos como representantes de las tribus de Israel. Y es más, y le dice, estos hijos ahora son míos, y los que nazcan de aquí en adelante serán tus hijos. Y están reconocidos incluso. Ahora, la casa de Judá no los reconoce como parte de las tribus de Israel. No, porque ustedes entenderán que la casa de Judá es lo que hoy vemos en Israel como el judío ortodoxo, el judío guardador de la ley, el judío celoso, que no ha aceptado a Yeshua como el Mesías que vino a la tierra. ¿Ok? Entonces ahí ocurre algo profético tremendo cuando Jacob le da la bendición a sus nietos. También está la bendición sobre todos los hijos. Él antes de morir llama a los 12. A los primeros no les dice cosas tan lindas, pero él les da una bendición. Y la última bendición que recae sobre José es hermosa porque le dice que va a ser un vástago, ¿no es cierto?, que él va a subir. O sea, en José se cumplió, ¿no es cierto?, la bendición de que todas las 10 tribus que iban a ser dispersas iban a formar un remanente, iban a formar la casa, ¿no es cierto?, de Israel, la casa de Efraín o el reino del norte. Y Judá quedó hasta el día de hoy como lo que nosotros conocemos como la casa de Judá. Luego Jacob llama a cada uno de sus hijos, ¿para qué? Para darles la bendición individuales. Palabras proféticas acerca de sus frutos y el destino de sus descendientes. Hermoso. Si usted puede ver toda la bendición que le da a cada uno de sus hijos, es realmente hermosa. Muerte y entierro de Jacob. Después de bendecirlo, Jacob muere. Sus hijos lo entierran con honor en las cuevas de Macpela, tal como él lo pidió. Macpela. La muerte de José. Finalmente, la Parashá describe también la muerte de José en Egipto y su deseo de que sus huesos sean llevados también, ¿no es cierto?, a la tierra de Israel en un futuro redentor. Ahora, las lecturas de la Parashá aquí están, van desde el Génesis 47, del 28, ¿no es cierto? Después viene Génesis 48, 9, Génesis 48, 9, 10, y así usted puede llegar. Ahí están divididas las porciones y la última se da en Génesis capítulo 50, versículo 21 al 26. Ahí están todas las 7 aliot de cada una de ellas. Y acá la Haftará, que es la que tiene, siempre las parashá van unidas a una haftará, que es lo que nos habla de los profetas, ¿no es cierto? Y esta está atribuida o lleva como fundamento, como el peso, ¿no es cierto?, también que la fundamenta, Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 12, que está relacionada ¿con qué? Con la muerte de David y el comienzo de Salomón. También como lo que vemos nosotros aquí en la parashá de Génesis, donde muere nuestro patriarca Jacob y también muere José. Ahora, aquí hay temas espirituales muy profundos que se dan
a modo nosotros de reflexión. Estamos dando un poquitito un resumen para entrar un poquitito más detallado a la parashá. Aquí hay una herencia y un legado. Jacob transmite no solo posesiones, sino valores. Bendiciones que moldearán el futuro del pueblo. Y esto es importante, hermano, porque esto es un legado que nosotros hoy en día, ¿no es cierto?, siglo XXI, también como padres tenemos que entender que nosotros más que herencias materiales, cosa que no es malo, por supuesto. De hecho, los judíos le dejan a sus hijos herencias. Ellos se preocupan mucho de lo que es el tema de las casas, la habitación donde se iba a habitar. Entonces, cuando ellos ya están por morir, siempre el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy se ejerce mucho esto de que se entregan muchos valores, se le entrega a la familia, igual como cuando Moisés está a punto de morir y siempre alentó al pueblo, como lo vamos a estar viendo un poquito más adelante en el libro que se nos viene ahora, ya en el libro de Éxodo, siempre alentó al pueblo, le entregó las directrices, cómo debían de comportarse, cómo debían de actuar, también los amonestó, también les dijo los errores que el pueblo cometió, les nombra cada uno de los lugares donde el pueblo se equivocó, pero siempre está esto, ¿no es cierto? Transmitir no solo una posición, sino que transmitir valores. ¿Qué es lo que usted le está dejando hoy a su hijo? ¿Qué herencia espiritual usted le está dejando a su hijo? ¿Qué es lo que sus hijos ven en usted? ¿Ven en usted? ¿Ven en usted un padre, una madre con una herencia espiritual? ¿Están viendo en usted ese legado? ¿Qué es lo que sale por su boca cuando usted habla? ¿Sale palabra del Eterno? ¿Salen groserías? ¿Salen garabatos? ¿Salen palabras de maldición? ¿Qué es lo que sus hijos, como esa canción que dice, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo? Pero hermano, si nosotros le preguntamos, muchos hijos no quieren ser como los padres. O sea, es más, ellos están lejos de querer ser como a lo mejor como usted es. Entonces, a veces nosotros para nuestra óptica lo estamos haciendo re bien como padres y somos los padres ejemplares, pero a veces nuestros hijos no nos ven con los mismos ojos que nosotros nos vemos. Entonces es importante, o sea, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Ese es un dicho que se usa mucho aquí en Paraguay y eso es, hermano, realmente una pena. ¿Por qué? Porque cuántas veces como padre nuestra palabra no vale nada. ¿Cuántas veces le has prometido a tus hijos lo que no has podido cumplir? O hijos que le prometen a su padre ahora sí, y tu palabra no vale nada. Por eso es que cuando nuestra palabra no vale, ¿qué pasa? Que te lo prometemos por Dios. Mira, te lo prometo por Dios. Te lo prometo por fulano, te lo prometo. ¿Por qué? ¿Por qué usted no da su nombre? Mira, te lo prometo, como que me llamo María Eugenia, que esto es así. Ah, ¿será que nuestra palabra, nuestro nombre ya no tiene peso, no tiene verdad, no hay veracidad? Importante esto, hermano, el tema de los valores, que es lo que vemos también en esta parashá, que nos deja como una enseñanza espiritual, unidad y diversidad. A través de las bendiciones se muestra que los distintos caracteres, cada hijo era diferente. A uno lo amonesta, ¿no es cierto? A los primeros les llegó les dio el padre antes de morir. Entonces, aquí vemos que cada uno tiene diferentes temperamentos, cada uno tiene diferentes caracteres, cada uno de los 12 hijos y el propósito de cada uno dentro del pueblo. Hermano, nosotros no podemos desechar a un hijo porque es así, porque acá, porque cancelarlo. Yo creo nomás, si a lo mejor nosotros hubiéramos pedido nacer, a lo mejor todos hubiésemos pedido tener, no sé, a ser, como yo le decía un día, yo le preguntaba, le hacía esta pregunta a mi primo, al rabino, ¿por qué de repente uno nace con un temperamento que no le gusta? Por ejemplo, nosotros venimos con una herencia, en mi caso, una herencia a través de mi abuela, ¿no es cierto?, materna, que ella fue una mujer de mucho carácter. Casualmente mis tías, mi mamá, tienen el mismo, vienen con ese carácter. Mis primas, y me incluyo, seguimos como ese patrón. Claro, también tenemos una herencia
una herencia judía, porque el abuelo de mi mamá, que está ahí conectada, la Lelita, que le saludo, le mando besitos, era judío de la tribu de Leví. Por lo tanto, tengo una, y usted entenderá que el judío, es bien de palabra. Entonces también, después que nosotros vinimos a las raíces hebreas, entendimos también por qué nuestra abuelita Violeta se llamaba ella, Mercado Bravo, y está registrado su abuelo en la diáspora en Israel, donde están reconocidos. Él era judío, pero cuando él vino arrancando, él y su padre arrancaron de Israel, ellos se nacionalizaron españoles. ¿Cómo nosotros sabemos todo esto? Cuando mi hermano, que vive muchos años en España, él tiene doble nacionalidad, él se quiso nacionalizar sabiendo que teníamos nuestro bisabuelo español. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando él va a buscar los documentos de nuestro bisabuelo, él no era español, él era judío de la tribu de Leví. Pero como ellos venían arrancando, y recuerden que en esa época yo estoy hablando del tatarabuelo mío, del bisabuelo de mi mamá, ellos venían arrancando, hermano, y que llegan a España y ¿qué se encuentran? Con la famosa Santa Inquisición. No sé por qué se llama Santa, porque de Santa no tenía nada. Donde mataban a los judíos, no a los cristianos. Judíos eran los que mataban. Entonces ellos por temor, ¿qué hicieron? Se nacionalizaron españoles. Pero por nuestras venas corre sangre. Por la vena de mi mamá, de mi abuelita, de mis primos, de mis tíos, corre esa vena. Y ahora entiendo también por qué el Eterno nos llamaba y estamos acá, ¿no es cierto? Nosotros, porque hay una parte que de repente el pastor omite. Yo sé que en muchas ocasiones la ha contado, pero quien vino a las raíces hebreas fui yo. A mí el pastor Cubillo me atacó muchísimo al comienzo. Él me decía que yo odiaba la iglesia cristiana, que yo no le quería a lo evangélico, y tú haces... Un día yo me acuerdo que yo lloré porque él me dijo, tú lo que pasa es que tú no quieres a la iglesia. Y ahí yo sentí de parte del Eterno, yo ya había estado en Chile, había estado con mis primos y yo no entendía por qué desde chiquitita tenía este llamado. A mí me encantaban las danzas hebreas, yo siempre en la iglesia hacía especiales con danza hebrea. De hecho, la iglesia que teníamos antes, que después cuando entramos ya de lleno a las raíces hebreas, se disolvió porque nadie de los hermanos aceptó, quedamos con 2 familias, éramos casi 300 personas. Yo creé un grupo de danza, pero siempre yo lo enfocaba a la danza hebrea. De hecho, le traje a una niña, una profesora, que nos enseñaba todos los pasos de las danzas hebreas. Nosotros las aplicábamos, yo las aplicaba a la alabanza que nosotros cantábamos, de Marco Witt, de todo lo que hacíamos. Pero ya en mi interior, yo sin saber, durante un año enseñé en la iglesia las parashá, y una niña me las hacía con PowerPoint, yo ya no predicaba, ellos no se daban ni cuenta. Y cuando esa vez mi marido me dijo que yo odiaba la iglesia, tú no quieres la iglesia, y él me confrontó de una manera como me quiso con la palabra, el Eterno me dijo que yo callara. Me dijo el Eterno, calla. Y el Eterno solito lo llamó a él en una noche. Cuando él me despertó, me dijo, Teshuvá. Y a mí ya me había dicho mis primos que es rabino. Me dijo, ¿sabes tú que José va a venir? Me dijo, va a venir a las raíces hebreas. José es un pastor, me dijo, que no encaja con el común de los pastores. Mira, ustedes no celebran la Navidad, ustedes no hacen árbol de Pascua. Y él me empezó a nombrar todas las cosas que mi esposo, como pastor evangélico, hacía, pero que no eran de un evangélico. Y él me dijo, acuérdate de lo que yo te digo, José va a llegar. Y así fue. Pero, ¿cuándo llegó él? Cuando fue tratado por el Eterno. Pero ¿quién primero llegó? Y una vez un hermano me dijo, en una fiesta de Yom Teruah, cuando estábamos celebrando Yom Teruah y después Yom Kippur, en el Día del Perdón, él me dijo, un hermano de Estados Unidos me llamó y me dijo, maestra, yo le quiero agradecer, porque si hoy nosotros estamos en esta revelación, si bien es cierto, es a través del pastor Cubillo, pero el pastor Cubillo llegó a través de usted. Usted fue quien oró y más de un año estuvo orando por él, y usted ya estaba en las raíces hebreas, pero usted no lo decía, usted cayó, usted lloró. A mí sí me costaron lágrimas, hermano, llegar a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque yo tuve que enfrentarme con mi marido, que él venía de una cuna evangélica, de un padre pastor,
Por eso que toda su familia él hasta el día de hoy lo desprecian. ¿Sabe usted que los hermanos carnales del pastor Cubillo a él lo desprecian? Él tiene sobrinos que le borraron del Facebook. Nos borraron a los dos y a él, porque a mí no importa, total, si yo soy su tía política, pero a él le borraron del Facebook sus sobrinos. ¿Por qué? Porque le dijeron que era un hereje. ¿Por qué no siguió los caminos de su padre? Evangelista, 60 años fue mi suegro pastor. Él vino acá a Paraguay, en Paraguay, abrió, él comenzó la denominación de la Iglesia de Dios, que a nivel mundial, él fue el primero, el precursor. Empezó en la ciudad de Villarrica. Y están los cimientos de la casa que ellos vivían hasta el día de hoy, porque un día nosotros fuimos a Villarrica, aquí en Paraguay, una ciudad que está aquí, ahí la hermana Ilse Ramona debe conocer, y llegamos y los dos primeros hijos de mi suegro, los hermanos mayores del pastor Cubillo, nacieron aquí en Paraguay. Uno ya está fallecido. Entonces, hermano, a mí me costó lágrimas llegar a la raíz hebrea, porque llegó un punto en que me tuve que enfrentar, o sea, no enfrentarme así en pelea, no, pero tuve que luchar contra la doctrina que mi marido tenía, que yo ya sabía que no era así. Y callé en muchas cosas hasta que el Señor le fue revelando. Y hasta ahora, cuando él de repente me hace comentarios de cosas, le digo yo ya lo sabía, le digo. A mí el Eterno ya me lo había revelado. Pero yo, como una esposa, como dice la palabra, en sujeción, yo callé. El Eterno me dijo, calla, enmudece. Y esa fue la última vez que yo lloré por la palabra. Y ahora usted lo ve a él celebrando el Shabbat, acá, todo. Entonces, bueno, así hace el Eterno. Cuando nosotros entendemos que dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, ahí como acabamos de leer, aquí está una parashá, hermano, y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque esta es una parashá que habla de vida en medio de la muerte. Habla de vida en medio de la muerte. ¿Ok? Entonces, como lo que hablábamos más o menos anoche. Mira, ¿sabes qué? Esta parashá está confirmando la palabra que entregamos anoche, de Hechos capítulo 3, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra que entregamos anoche, hermano, estuvo muy linda y yo sé que a muchas personas le llegaron. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que tú comiences este año reconciliándote con tus años de tristeza, con tus años de dolor, con tus años de silencio, con tus años de destrucción, de soledad, de haber llorado. Y el Señor quiere que tú puedas comenzar este año. Y esta parashá está confirmando todo lo que enseñamos ayer. Baruch Hashem. El Eterno es el único merecedor de toda la honra y toda la gloria. Amén. Entonces, esta parashá nos habla de qué? De vida en medio de la muerte. Claro, estamos hablando de dos defunciones, de dos muertes, de nuestro patriarca Joseph, ¿no es cierto? Y su padre Jacob en hebreo. Llama la atención que Vallejí, ¿no es cierto? Como lleva el título, esta parashá, Vallejí, que significa y vivió. Estamos hablando de muerte, pero a la vez estamos hablando de vida. Por eso que es importante que entendamos esto. Pero ¿habla de qué? Habla de despedidas, habla de últimas palabras y habla de una muerte física. Él se está despidiendo de cada uno de sus hijos, le da la bendición a sus dos nietos, a Efraín y a Manasés. Hay muerte física, pero a la vez hay vida. ¿Por qué? Recuerden también que cuando él, ¿no es cierto?, nuestro patriarca Jacob bendice a sus nietos y la bendición recae sobre Efraín, ¿qué está hablando? Está hablando de vida, está hablando de multiplicación, está hablando de una casa. Por eso es que le dice después a José la bendición. Lea usted los capítulos, hasta 50, mira, son 3 capítulos, ya termina el libro de Génesis, y le habla de un vástago que va a retomar, que va a retoñar. Entonces, claro, ¿por qué? Porque a través de sus hijos vino esta vida. A través de Efraín somos nosotros parte ahora, ¿no es cierto?, de este pueblo, de esta casa. Nosotros somos parte somos esa rama, ¿no es cierto?, ese olivo silvestre que fue injertado en nuestro olivo, que es nuestro Yeshua. Entonces,
Desde la visión hebrea, la vida verdadera no termina con la muerte, justo lo que hablábamos ayer, sino que se consolida en el legado. Aquí hay un principio tremendo, hermano, y quiero que usted lo capte. Una persona sigue viva mientras su propósito siga respirando en nosotros. Lo que les decía yo anoche, el testimonio que les contaba, ¿no es cierto? Tal vez tú perdiste a tu papá, a tu mamá, ¿no es cierto? Ellos siguen en ti. ¿Por qué? Porque los genes, el ADN no muere, hermano. Por lo tanto, una persona, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sigue viva mientras su propósito siga en nuestras vidas. Y tenemos que entender bien esta parte, hermano. Justamente, tenemos que entender que también, ¿no es cierto? El Eterno nos dio vida, ¿no es cierto? Una vida física, una vida humana a través de padre. Usted y todos venimos aquí de un papá y de una mamá. Así también es con nuestro Padre Celestial. Por eso que en nuestro ADN está su firma, está su sello, en nuestro respirar, como decíamos ayer, en todo lo que Él creó en nosotros, nosotros vemos ese sello, vemos esa firma, ¿no es cierto? Entonces, hermano, Jacob, ¿cierto? Ver, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos a través de la vida de nuestro patriarca? El final desde una eternidad. Jacob no muere en desesperanza, ojo, muere viendo el futuro. Ojo, estaba cieguito, él ya no veía. Pero cuando él cruza los brazos, por eso que José le dice, no, padre mío, te has equivocado, has puesto mal tus brazos. Claro, lo más probable es que José habrá pensado que como él estaba cieguito, se equivocó y no puso la mano derecha sobre el hombro de su hijo Manasés, que era el primero, y lo pone sobre Efraín. Y él le dice, no, sé perfectamente lo que estoy haciendo, porque en él hay un pueblo, en él hay una multitud, o sea, en él hay vida, en él hay un remanente que de todo tribu, color, hermano, por eso que la manta de José era una manta diferente, era una manta de múltiples colores, por eso que hasta eso los hermanos envidiaban. ¿Por qué? Porque ese es otro figura y tipo de qué, de lo que el Eterno iba a hacer a través de José, a través de su hijo, que iba a venir un pueblo incontable, a donde iban a ver blanquito, albino, negrito, morochito, rubio, crespo, chinito, con ojitos redondos, con ojitos achinaditos y de todo, de toda tribu, lengua y nación. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está viendo él antes de morir? Él está viendo un futuro. Un futuro. Eso es lo que él está viendo. Eso es lo que él está viendo. Ojo, una vista espiritual, porque sus ojitos ya no veían. El Midrash enseña que Jacob quiso revelar el tiempo del fin en Ketz, pero el Ruach se retiró. ¿Por qué? Porque Israel no caminó por fechas, sino por fidelidad. ¿Ok? Entonces, él ya estaba viendo un futuro tan hermoso, él estaba viendo un futuro y él estaba viendo un pueblo tan grande, pero tan grande. ¿Por qué? Porque iban a venir a través de las 10 tribus que se iban a dispersar por todo el mundo para poder llegar a todos los que somos parte de este pueblo. Entonces, cuando él ve esto, él nunca, Israel, recuerden que fue el nombre que el Eterno le cambió, cada vez que iba a hablar de algo profético, hablaba Israel, y cuando hablaba de la parte humana, hablaba Jacob. Entonces, Israel, ¿qué es lo que está viendo aquí? Israel nunca caminó no caminó en fecha, sino que él caminó en fidelidad. Él no se movía pegado como nosotros, hermanos, que estamos pegados a un calendario, pegados a un reloj, estamos empezando a mirar el reloj, cuánto tiempo pasó. Con nosotros esa gente que va a la iglesia y está mirando porque si la predicación se alargó mucho, ya empieza, algunos se retiran, algunos se van.
Antes que el culto termine se van. Pero ¿cómo usted puede estar horas de horas frente al televisor viendo telenovela o viendo una película o esperar en una consulta médica horas de horas y no poder aguantar algo que viene de parte del Eterno? Ahí usted se da cuenta como nuestro padre Jacob, él no se manejaba en este tiempo, no estaba pegado al tiempo físico, sino que él siempre se manejó en la fidelidad. Pese a todo lo que le había pasado, pese a todo lo que él había sufrido. ¿Por qué? Porque, hermano, no necesitas saber cuándo Dios hará algo, sino caminar fielmente hasta que Él lo haga. El día, la hora, en Él es perfecto. Él está lejos de manejarse con nuestros tiempos, hermano. Pero cuando nosotros nos manejamos en fidelidad, esa fidelidad es recompensada y Dios obra lo que nosotros tanto anhelamos. Efraín y Manasés, sanidad de la memoria. Jacob cruza las manos al bendecirle. Manasés, ¿qué significa? Dios me hizo olvidar mi aflicción. Efraín, Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Fíjate los nombres que le puso José a sus hijos. Él sabía, pero el Eterno hizo olvidar la aflicción. Él sabía que hubo una aflicción, sabía que hubo un tiempo difícil, él sabía que lloró, que estuvo preso, que fue calumniado, que fue vendido por sus hermanos, que él sabía que había una aflicción, pero Dios lo hizo olvidar. Él sabe que en esa tierra él pasó muchas cosas, fue acusado también injustamente, no es que siempre llegó a ser segundo después de Faraón, no. Él también, hermano, en esa tierra sufrió aflicción en Egipto. Recuerde que ahí fue a dar a la cárcel, después más encima lo dejan 2 años más otra vez, se vuelve a quedar más tiempo todavía. Pero Dios me hizo fructificar. ¿Se da cuenta del enfoque que José le dio a su vida de aflicción? Que era lo que justamente enseñábamos ayer. Nosotros siempre vemos las aflicciones como terribles, como lo peor, porque Dios está enojado y empezamos a buscar dónde pecamos, lo malo que hicimos. Y hermano, ahí está. Dios me hizo olvidar mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, el orden es: primero, fructificar. Segundo, olvidar el dolor. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí hay un principio tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no sana borrando la memoria. Sana dándonos sentido y fruto al dolor. Y eso es lo que tenemos que entender. Les repito, Dios no sana borrando la memoria. No es que nosotros venimos a Él y hay un lavado de cerebro y como que ocurre un surmenage y tú te olvidaste de todo. No, hermano. Aquí no hay lavado de cerebro, sino que Él no borra la memoria, sino que Él sana dándonos sentido y fruto en medio de ese dolor. Porque el grano de trigo, si no cae en tierra, o sea, si cae solamente, no pasa nada, pero si al caer muere, se abre el grano de trigo, al morir, al caer, al morir, dice que lleva mucho fruto. ¿Ok? No sé cómo será su vida, si es una vida de mucho fruto o es una vida con mucha escasez. Entonces, esto suena muy profundo, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el sufrimiento no fue negado para muchos de nosotros. Nadie dijo que no hemos sufrido. Yo sé que si usted a lo mejor cuenta su historia, usted ha sufrido muchísimo también, pero ese dolor fue redimido. Y ahí cambia totalmente el panorama. Y ahí vienen de la presencia del Señor, como dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 20, para que vengan de la presencia de Adón, del Señor, tiempos de refrigerio.
No es porque usted hace bien las cosas que va a venir el refrigerio. ¿Qué es lo que es refrigerio? Estar en un picnic, estar descansando, estar en el campo, estar en la playa. No, refrigerio es llevar mi rostro al rostro del Eterno, al panim. Eso es refrigerio. Estar descansado aún en medio de la aflicción. Entender que si miramos el rostro del Eterno, todo tiene otra óptica. Olvidamos el dolor y aún en medio de ese dolor logramos fructificar. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones proféticas de identidad? ¿No es cierto? Primero, Jacob no bendice a sus hijos por lo que hicieron, sino ¿por qué? Porque representan el diseño del Eterno. Porque en el fondo él sabía que ellos iban a ser parte de un remanente. Rubén, potencial no canalizado. Judá, liderazgo y realeza. José, fruto en medio de la aflicción. Ahí está. Qué hermoso poder entender eso. Amén. Entonces, Dios no te define por tu peor error, hermano, sino por el rol que te dio en su reino. El ser humano, el prójimo, a nosotros sí nos define. Te equivocaste una vez y te marcaron. El hombre es así. Nosotros somos así. El ser humano es bueno para definir. Cuando el rey David dice, quedó alguien de la casa del rey, salta uno de sus empleados y dice, sí, hay uno, le dice, pero es cojo. Él no estaba preguntando el defecto, no estaba preguntando. Él preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa del rey? Solamente hizo esa pregunta, el rey David. Porque él sabía que si quedaba alguien, tenía que matar, no podía quedar nadie de la familia del rey contrario que había habido. Entonces, cuando le dan es como ese comentario chusma, es como, diríamos en Chile, o sea, como no sé, esa lengua suelta. Enseguida, este hombre no le dice si quedó uno, su nieto. No, sino que ¿qué es lo que le dice? Lo primero que le dice, sí hay uno, le dice, pero es cojo, quedó minusválido, no puede caminar. No le dio el nombre, no le dijo, sí, hay uno que se llama Mefiboset. No. Así es el ser humano. Lo primero que resalta es, sí, no le viste, sí, pero no la viste, está viejo. Sí, pero no le viste, no sabe lo que pasó con el levita del grupo de la alabanza, no sé por qué le llaman levita. Pues no sé por qué a los cantores de la iglesia evangélica le dicen levita, porque levita es el que ministra la palabra, no el que canta. Los antiguos de Judá eran los cantores. No sé, los levitas venían de la tribu de Leví, que era el sacerdocio. Yo no sé por qué la iglesia evangélica dice levita a los que cantan, los que ministran la alabanza. Pero bueno, ¿no viste lo que le pasó al levita? Cayó en pecado, ¿no, hermano? Nadie cae en pecado. La persona cometemos pecado, hermano. Está embarazada, ahí está. O sea, siempre resaltando la falta del otro. Así es el ser humano. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que el Eterno a nosotros no nos define por nuestros errores. Él nos define por los propósitos que Él vino a poner en cada uno de nosotros. Entonces, Judá, autoridad que nace del quebranto. No será quitado el cetro de Judá. ¿Dónde lo encontramos? Ahí en el 19:10. Un regidor no fallará de Yehudá, ni un príncipe de su lomo, hasta que venga para quien es reservado Shiloh, y él es expectación de las naciones. Claro, aquí está hablando de nuestro futuro, ¿cierto? Mesías. Entonces, Judá cayó, falló y se humilló. Y desde ahí
fue levantado como cabeza. O sea, no se quedó con los errores que Judá cometió. No se le dijo, no, porque tú hiciste esto, pum, cabeza, cortado. No. Aún con todos esos errores, como él se humilló, ¿qué fue lo que el Eterno logró ponerlo a él? Levantarlo como cabeza. Entonces, la autoridad verdadera no nace del control, sino del arrepentimiento y la responsabilidad asumida. José, que fue trascendiente en las generaciones. José muere en Egipto, pero no se establece en Egipto. Dios ciertamente os visitará, dijo él. José muere creyendo en una promesa que él no vería, pero que sus huesos testificarían. ¿Cuál es el principio de esta enseñanza? Qué importante, hermano. Él no lo vio. Él no pudo ver la obra terminada de su hijo Efraín y cómo él fue multiplicado, cómo a través de él vino una multiplicación tremenda. Eso no lo pudo ver, pero sus huesos fueron testimonio. Y si usted hoy está aquí y me está escuchando, es porque estamos justamente recordando los huesos de José, que no quedó en Egipto. Al contrario, él fue llevado también, igual que su padre. Entonces, cómo nosotros podemos aplicar esta palabra para ya terminar? Esta parashá nos habla ¿a qué? A los que han perdido, a los que han sufrido, han tenido que seguir caminando aún con el corazón herido. Si usted se siente identificado, y vuelvo a recalcar, esta es una confirmación de la palabra que nosotros entregamos ayer. O sea que entonces, esta parashá, ¿a quién fue designada? ¿No es cierto? ¿A quién no habla? A los que han perdido, los que han sufrido y los que han tenido que seguir caminando aún con el corazón roto. Tal vez usted dirá, mira, yo no creo mucho en los milagros. Déjeme decirle algo. Tu historia no termina en el dolor, termina en el propósito que Dios estableció. Hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A lo mejor usted me dirá, sí, pero yo no creo en los milagros. Déjeme decirle que usted es un milagro. A usted lo han herido, le han juzgado, lo han traicionado, lo han dejado. Usted ha sufrido tal vez noches que nadie, solo usted y su almohada conoce. Pero mira, con todo lo que le hicieron a su corazón, le traicionaron, le jugaron, le abandonaron, lo traicionaron. Con todo eso, su corazón hoy sigue latiendo. Dígame si eso no es un milagro. Ahí está. Usted es un milagro. Entonces, que el Eterno nos enseñe y le podamos decir, Señor, enséñame, Santo y bendito de Israel, a vivir de esta manera. Enséñame a que aún en la despedida sigamos hablando de vida. Aún, Señor, sana que nuestra memoria. Eso es lo importante, hermano, que Él nos sane. ¿Para qué? Para poder afirmar nuestro llamado. No que nos lleve a una memoria para recordar lo que sufrimos, lo que pasamos, no, sino que Él la sane. Que sane todos estos recuerdos, lo que vieron tus ojos, lo que escucharon tu oído, lo que tus manos tocaron, lo que tu boca, no sé, tuvo que proclamar, todo lo que tuviste con todos tus sentidos que el Eterno te dio, que Él los pueda sanar, que Él sane esa memoria. ¿Para qué? Para que nuestro llamado sea afirmado y permita a Él, nuestro santo y bendito de Israel, que nuestros huesos también testifiquen algún día su fidelidad. Un día no vamos a estar en este mundo. Puede ser mañana, puede ser un par de meses más, puede ser un par de años más, no sé. Pero algún día no vamos a estar en esta tierra. Y al menos yo voy a querer que mis huesos testifiquen. Voy a querer que mis generaciones, que mi nieto algún día diga que fuimos
hombres y mujeres de fe, que dejamos todo, nuestro país, nuestra casa, nuestra familia, nuestras amistades, dejamos todo. Mi hijo tuvo que dejar todo, hasta su pieza, su casa linda, y venir aquí como misionero, pasando muchísimas necesidades, accidentes, necesidades, cuando no había para comer, muchas cosas, pero que nosotros nos mantuvimos fieles. Eso es lo que yo quiero que un día mi nieto pueda ver y pueda entender que ese es el legado, esa es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mi nieto. Que un día él pueda ver que sus abuelos fueron hombres que le creyeron al Eterno, que fueron que su abuela y su abuelo fueron hombres y mujeres que pudieron pararse aún en medio de la adversidad. Nuestro hijo siempre dice: si hay algo que mi papá me ha dejado, es un testimonio. Si hay algo que mi papá me ha enseñado, es la fe. Que aún en medio de la nada, oramos al Eterno y siempre el Eterno proveyó. Entonces, que Él nos ayude en esta hora de Shabbat a poder empezar este año así, con esta. Mira qué hermosa esta paracha, que aún que habla de muerte, habla de vida. Que aún que habla de despedida, habla de seña. Que aún hay término, pero la vida trasciende. Y eso es lo que Dios nos llama, a ser trascendentales. Por eso que el libro de Eclesiastés, el rey Salomón dijo que si un bebé se abortaba, podía tener más potencial de un hombre que vivió 100 años y no hizo nada. ¿Quién lo dijo eso? El gran rey Salomón. Claro, porque ese bebé que fue abortado, tal vez era un futuro presidente, futuro senador, un magistrado, un futuro médico, abogado, un científico. Entonces, pero como se abortó el potencial, se le cortó la vida sin él querer, tal vez es mucho más que el que vivió 100 años, pero que no hizo absolutamente nada. Que no supo ni para qué vino a este mundo, ni para qué vivió, ni por qué estaba, ni para qué estaba. Que vivió como los pajaritos, que vivió así, como en las nubes. Bueno, que el Eterno nos ayude. Que el Eterno sea el que pueda brindarnos a nosotros esta certeza de poder confiar en Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta parachá tan hermosa. Termina el libro de Génesis con una vida tan linda, tan hermosa como fue de nuestro patriarca Jacob, como fue José, hijo del sufrimiento que te representa a ti, santo y bendito. Gracias, Padre, en esta hora por todo lo que hemos pasado. Gracias porque aún en medio del dolor, tu Señor da vida. Que ese dolor produzca un fruto que te glorifique a ti. Eso es lo que tenemos que entender. Padre, bendice cada familia que está conectada, Señor, y que este término y el resto de Shabbat sea de bendición. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén.